Los productores ecuatorianos están preocupados porque aparte de la falta de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, todavía no se concreta nada con la Unión Europea. Es decir, los dos grandes mercados donde están los compradores, pues el Ecuador no tiene vínculos con ellos. Felipe Rivadeneira, el director ejecutivo de la Federación de Exportadores de Estado y en la República.es. Veo que ustedes desmintieron a Quinto Lucas, entiendo que es vicecanciller, uno de los que mal maneja las relaciones internacionales del Ecuador, cuando dijo que este es un tema que les interesa a 4 o 5 ricos. ¿A cuántos les interesa en verdad el tema de la Unión Europea? Las negociaciones comerciales o el monto de negociaciones comerciales con la Unión Europea representan alrededor de 2.500 millones de dólares. Eso es el dato que hemos cerrado en este 2011. 2.500 anuales. 2.500 millones anuales. Es el único mercado con el cual hemos tenido un superávit ya los últimos 11 años. Es el único mercado en realidad que tiene un superávit comercial. El Ecuador es el único país andino que tiene superávit comercial con la Comunidad Europea. Y lo importante de este mercado es que del total de exportaciones, o más bien dicho, del total de pymes, el 30% de estas pymes se dedica a realizar exportaciones directamente hacia la Unión Europea. Adicionalmente, la pregunta que usted hace es muy buena, inclusive yo más bien le he reformulado de la siguiente manera: ¿qué intereses defienden quienes se oponen a estos acuerdos comerciales? Porque el 75% de las exportaciones de la economía popular y solidaria van hacia ese mercado europeo. 75%. El 75% del total de exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. Y de lo que ahora se denomina la economía popular y solidaria, van hacia el mercado europeo. Entonces, hablar de que, obviamente, si ponemos en volúmenes, siempre va a haber los volúmenes del banano, del camarón, del atún, van a ser volúmenes mucho mayores, pero proporcionalmente hacia lo que exportan estas pequeñas y medianas empresas, estamos hablando que es fundamental el mercado de la Unión Europea. Son 1.300 empresas las que se benefician de este mercado. Y adicionalmente está en juego, en estos momentos, la suscripción del acuerdo con la Unión Europea, están en juego 283.000 plazas de empleo directo que se generan del mercado europeo. Estamos hablando que la Unión Europea es el primer mercado de destino de nuestras exportaciones no petroleras, es nuestro primer socio no petrolero y representa el 30% de las exportaciones totales del país. En todo caso, si usted me dice que con que el Ecuador está exportando 2.500 millones de dólares anuales a la Comunidad Europea y que básicamente son pequeñas y medianas empresas, ¿para qué presionan ustedes o para qué piden ustedes ese acuerdo comercial con la Unión Europea si como estamos bien y estamos creciendo? Actualmente nosotros nos beneficiamos de un sistema de preferencias unilaterales. Es decir, nosotros estamos sujetos a la disposición de parte del Parlamento Europeo de recibir una ayuda arancelaria. Este sistema se llama el SGP+, es un sistema general de preferencias arancelarias. Este sistema vence en diciembre del 2013, lo otorga el Parlamento de la Unión Europea bajo ciertos condicionamientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cumplimiento de que el país esté en vías de desarrollo y demás. Pero también tiene sus limitantes. Un limitante de esto es que solo puede ser otorgado a países que tienen ingresos de renta media baja a nivel mundial. Y el Ecuador ha superado esos ingresos. Gracias al petróleo. Gracias al petróleo, obviamente. Pero eso refleja en los índices económicos y ahorita el Ecuador está considerado un país de ingresos de renta media alta. Entonces, ya se nos ha dicho, y esto que la ciudadanía no tenga ninguna duda, el SGP Plus no va a ser renovado para el Ecuador. Se nos ha dicho de todas las formas de parte de la delegación de la Unión Europea, inclusive la Unión Europea está hablando ya de cooperación entre iguales, es decir, porque ya considera que ya no hay un apoyo inclusive hasta presupuestario. Es interesante ver quiénes son los principales opositores al acuerdo, cuando el Ecuador se ha venido beneficiando de alrededor de un monto de 25 a 30 millones de dólares anuales para el presupuesto general del Estado otorgado por una cooperación de la Unión Europea. En total, si sumamos los 4 años que se ha beneficiado, y esto lo maneja Semplades, ojo, ¿no? Semplades es el beneficiario de estos montos para planes de acción y de desarrollo de cooperación, y por eso me da un poco de reparo el hecho de oír que no hay que es simplemente un TLC y demás, cuando ya ha venido una cooperación per se. Nosotros como Fedexport, por ejemplo, hemos ejecutado un proyecto de cooperación de fondos no reembolsables de la Unión Europea para internacionalizar a las pymes y a las pymes hacia el mercado europeo. Obviamente en montos son 2 millones de euros que hemos manejado en los últimos 4 años, pero eso ya ha ayudado a que se logre internacionalidad, a capacitar a las empresas, llegar a esos mercados, participación en ferias. Es decir, ahí está el verdadero acuerdo para el desarrollo. Perfecto. ¿No? En diciembre del próximo año, cuando se venza, termine este sistema de preferencias,
¿Qué va a pasar con las exportaciones ecuatorianas de Europa? ¿Se van a encarecer? ¿Se van a cerrar los mercados? El efecto no es automático y eso es algo que en política puede funcionar de muy buena manera. Es decir, es igual que el ATPDA, ¿no? Es decir, en el ATPDA usted oyó mucho a los políticos decir, pero ahí está, los empresarios se quejaban del ATPDA y el resultado es que seguimos creciendo y demás. Pero claro, el resultado no se lo mide al corto plazo, se lo mide a largo plazo. Por ejemplo, los proveedores, ¿no es cierto? O más bien dicho, los importadores europeos ya no hacen contratos a largo plazo, porque saben que el precio que uno le puede vender en julio del 2012, ya el próximo año puede variar. Es decir, en ese sentido, nosotros como Federación de Exportadores hicimos un estudio técnico viendo un poco los principales competidores, ¿no? Porque los competidores no son a nivel local. El Ecuador es un país pequeño y eso es algo que tenemos que reconocer. Nuestro mercado es pequeño. Nuestros principales competidores son Colombia, Perú, Centroamérica y los asiáticos en algunos productos. Por darle un caso, en el caso del atún. El caso del atún, a enero del 2014 tendrá que pagar un arancel de casi el 20%. ¿Actualmente cuánto paga? Nada. Cero. Cero arancel. O sea, se va a encarecer el producto ecuatoriano 20%, por lo tanto seguramente se van a cerrar Claro, buenos mercados. Entonces seguramente ¿qué es lo que va a pasar? Por eso le decía que no es automático. El importador europeo no es que pueda dejar de percibir su producto, porque ellos tienen que inundar sus mercados y demás dentro de Europa. Entonces lo que van a hacer es, bueno, te compro esta vez, pero veamos si me puedes tú bajar el precio. Entonces el empresario ecuatoriano tendrá que bajar el precio, por lo tanto tendrá que reducir costos, tendrá que disminuir empleo y a ver hasta cuándo sobrevive. Es un tema de supervivencia. ¿Tanto así? Es así de grave. El 80% del atún que se produce en Manabí va hacia el mercado europeo. Y el principal competidor es Tailandia. Y Tailandia tiene una capacidad de producción enorme, pero claro, actualmente por precio nosotros ganamos y por calidad también, ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En vez de poder vender a volúmenes muy importantes, vamos a tener que reducir a productos más premium de calidad y eso obviamente disminuirá todas las exportaciones. Este estudio nosotros lo presentamos en el mes de noviembre, se los dimos a las autoridades de la Cancillería. Pero al parecer tienen otras cosas mejor que leer, ¿no? En la Cancillería no han leído esto, no se han enterado, no saben. Es gente bastante inexperta en temas internacionales, los maneja bastante mal. ¿Será puro desconocimiento que no se han enterado o hay otros intereses que impiden que el Ecuador, que las autoridades del gobierno ecuatoriano busquen un acuerdo comercial con Europa? A ver, yo creo que hay que diferenciar muy bien en la Cancillería los nuevos elementos puestos por el canciller Patiño. De los diplomáticos que están ahí y que sí saben. Y que saben y que hay que respetarles porque tienen una historial y una trayectoria muy importante. Sin duda, aunque el presidente les diga momias cocteleras, son momias cocteleras que sí saben. Son gente muy capacitada. Los nuevos no son momias cocteleras, pero no saben nada de nada y por eso hacen lo mal que hacen. Peter Schweiger, el delegado de la Unión Europea, mencionó el día martes en una entrevista en El Comercio que ha tenido una conversación muy fructífera con Quinto Lucas en el cual le ha explicado cómo funciona el SGP Plus. Le ha explicado. Y mientras tanto, este señor Lucas tiene la desfachatez de mandar en el mes de enero una carta solicitando a todos los embajadores de la Unión Europea que soliciten la renovación del SGP Plus. Y ahí es el motivo de conflicto, en realidad, de esta contradicción. Además del embajador Yepes, sí me extraña, porque él sí es un embajador de carrera, actuó de una forma oficiosa y muy inexperta. Seguramente está cumpliendo órdenes. Sí, pero a la final él debería tener una posición muy clara, saber traducir un boletín de prensa emitido por la Cancillería y mandarlo traducido al francés hacia la delegación de la Unión Europea con toda la intención del mundo de boicotear la negociación, eso mi forma de ver tiene que tener explicaciones y tiene que haber sanciones. Porque el 29 de diciembre el presidente de la República, en reunión del Frente Económico, decidió los límites y se elaboró esta carta técnico-jurídica que fue enviada por el viceministro Francisco Rivera, que también es una persona muy capaz y conoce mucho de la materia. Se envió esta carta, pero hicieron todas estas acciones con la intención, a mí no me cabe la menor duda, porque ahora si uno les escucha a ellos es como que no hicieron nada, todo así, lavarse las manos. Señor Lucas, todos sabemos, es el primer opositor de este acuerdo. Es más, es el quien le quiere llevar al Ecuador al Mercosur y a firmarnos un acuerdo con el Mercosur cuando tenemos un déficit comercial histórico con el Mercosur. Es decir, dejar de depender de los intereses del Ecuador para pasar a depender de los intereses de Brasil y Argentina, que son campeones mundiales del proteccionismo. Y eso es la realidad. Entonces, existe un boicot muy delimitado, una estrategia para delimitar... ¿Boicot de Lucas? De Lucas y de su contra grupo. los acuerdos comerciales del Ecuador. Exactamente. Lucas, Katiuska King, ellos tienen un grupo que se llama Ecuador Decide, el correo electrónico de ellos, yo tuve un debate con Paulino Muñoz el otro día en Notioy, y ellos tienen un correo electrónico que dice ecuadornotlc@yahoo.com, y el día de ayer aquí en la Flaxo presentaron un libro que se llama La Reconquista de Europa a través de los TLC, y tiene las tres calaveras de la Pinta de la Niña de Santa María en la portada, ¿no? Es decir, está muy claro el tema.
Y, O sea, y esta esto, gente exactamente. seguramente nació en los años 60, pero Y se quedó con las ideas de los años 60. No, y habrá que preguntarle, enten- Jorge, ¿qué no sabe que el intereses mundo ha defienden? cambiado. Yo sinceramente me pregunto y intereses me defienden? exaspero porque yo no soy un ente político, la federación no es un ente político, o sea, me refiero cuando hablo en primera persona estoy hablando de la federación. Nosotros no somos un ente político, somos un ente meramente técnico, que velamos porque nuestros productos sigan creciendo y sigan inundando los mercados, porque eso es nuestra función, ¿no es cierto? Preparar eso es a lo las que le empresas interesa para al llegar. país, claro. Y eso te genera empleo, el sector exportador representa 1 millón de plazas de trabajo, representa el 35% de ingresos de la cuenta corriente no financiera del país. Entonces, ¿por qué el gobierno boicotea? Usted usa Sí, la palabra a mí me boicot. parece un boicot, ¿Por qué? literalmente de Porque un grupo, ¿no? su ideología sesentista, izquierdista, populista está tan marcada que les impide entender el mundo, o hay intereses turbios más allá del ideológico. Yo sí quisiera preguntar cuáles son esos intereses. Yo le he invitado al señor Lucas a debatir abiertamente muchas veces para que me explique, porque sí quisiera saber. O sea, nosotros le estamos diciendo, ¿qué le va a decir el señor Lucas a los industriales atuneros de Manta el momento en que dejen de vender el producto en la Unión Europea? Quisiera que les diga él, a ver, no, es que tenemos Brasil y Argentina, cuando Brasil y Argentina no hemos podido ingresar con nuestros productos nunca porque nos ponen 1 millón de paras arancelarias, para arancelarias, es decir, y son mercados diferentes, con distintos gustos de consumo inclusive. Y además con una capacidad de consumo también distinta. Muy inferior. Muy Entonces inferior. sí quisiera preguntarle eso, o sea, o la ideología de ellos lo que busca es encerrarnos al país, tratar de alejarnos del mundo y concentrarnos en una producción en la cual el Estado tenga que decidir qué es lo que tenemos que hacer y a qué actividades tenemos que dedicarnos, porque no encuentro otra justificación. Ellos mencionan de que va a haber un enduramiento de las multinacionales europeas y demás. El economista Santiago León, yo le escuché el otro día como ministro coordinador de la producción, él tiene muy clara la película. Él sabe muy bien que el mercado europeo para el mercado ecuatoriano es totalmente complementario. Si hay riesgos de soberanía alimentaria, en el tema de soberanía alimentaria, lo que importamos de Europa, el 80% corresponde a vinos, licores y whisky. El único tema de riesgo que podría haber por la soberanía alimentaria es el tema de los lácteos, que está excluido de la negociación. Entonces no tienen argumentos técnicos, por eso no debaten. Por eso la Flaxo hace reuniones entre ellos mismos para discutir el tema ideológico, como usted bien lo dice, y nunca se nos invita a los empresarios, nunca se le invita al exportador, quien sufre, quien tiene que ir con su maleta de productos, cerrar negociaciones, estar rogando que en la aduana no le paren los antinarcóticos, que llegue su embarque a tiempo, que le demás. Es decir, existe un total desconocimiento de cómo funciona la dinámica de comercio de parte de este grupo, que se opone literalmente a que el Ecuador se abra al mundo, creo yo, porque se les acaba un poco el discurso político, ¿no? Es decir, Claro. el momento que ya se firman los acuerdos comerciales y empezamos a ver un crecimiento de las exportaciones, por eso es que manda el señor Lucas desesperadamente el tema que se renueve el SGP Plus, porque necesita para seguir sosteniendo su discurso que las exportaciones no se caigan, pues que las exportaciones sigan creciendo. Pero ¿cómo hemos crecido ahorita? Claro. Con un acuerdo cero soberano, y eso hay que decirlo, porque estamos dependiendo de una preferencia unilateral. Y ese es un tema que inclusive tiene otros riesgos. Ya lo escuchamos el día de ayer en las declaraciones de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea por el tema del caso del universo. Eso también es parte del SGP+. Claro. Ellos pueden considerar, si eso lo analizan y lo consideran que fue una violación de los derechos humanos, nos quedamos inmediatamente fuera del SGP+. ¿no? Una pregunta final, le pediré una respuesta muy corta. Si es que se nos cierran los grandes mercados de los países capitalistas por temor a que se nos metan las multinacionales, Estados Unidos, Canadá, Japón y la Unión Europea, ¿podría el mercado de Irán, el de Cuba, el de Nicaragua, el de Venezuela y el de Bolivia reemplazar lo que el Ecuador exporta hacia esos países, hacia la Unión Europea? Jamás. Pero no se supone que nuestra hermandad... Los mercados ideológicos no nos compran nada, excepto Venezuela, que gracias a Dios no produce nada, y con Venezuela sí hacemos grandes negocios porque compra el Estado venezolano, tiene los dólares y nos compra todo lo que producimos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? En julio del 2013 se nos vence el ATPDA, y con los Estados Unidos no tenemos alternativa. Y eso es un riesgo que tenemos ahí. Yo sí quisiera ver al gobierno qué está pensando hacer para no perder el mercado norteamericano. O simplemente dirá, bueno, que sobrevivan los que pueden y el resto, que también puede ser un poco la estrategia, ¿no? Como ya se nos cierran esos mercados, nos van a obligar a vender a esos otros mercados a peores precios, con la consecuencia de reducción de utilidades, reducción de costos y reducción de empleo. Qué pena. Gracias por haber estado aquí, Jorge. Gracias a usted por Felipe Rivadeneira, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Exportadores.